Hoy tenemos pizza casera. Hola familia de Gente Real, yo soy Mili. Bienvenidos a mi canal. Hoy tenemos una receta de pizza hecha en casa, con la masa súper fácil de preparar. Y lo mejor de todo es que la puedes rellenar con lo que más te guste sin hacerte mucho problema. En esta oportunidad yo preparé una pizza rectangular y le puse muchos sabores. Me pareció una buena idea y una excelente opción para compartirla entre la familia, entre los amigos y así hay para todos los gustos. Recuerda que siempre los ingredientes te los dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Ahora sí, vamos a ver cómo nos queda esta deliciosa pizza. Empecemos con el vídeo. En un recipiente donde tenemos agua, le vamos a agregar la levadura en polvo. También le pondremos un poco de azúcar. Y comenzamos a mezclar intentando que se disuelvan bien estos dos ingredientes. Nos llevará un minuto hacerlo. Luego le incorporamos una cucharada de harina del total que pide la receta. Y mezclamos. De esta manera activamos la levadura. Mezclamos con un batidor globo o un tenedor y la dejamos reposar por unos minutos. Sabremos que está lista cuando veamos burbujas en la superficie. Aparte, en un recipiente pondremos harina para pan y le vamos a incorporar fécula de maíz o maicena. Mezclamos y hacemos un agujero al centro. Le incorporamos la levadura activada. Aceite de oliva y un poquito de sal. Comenzamos a mezclar estos ingredientes con una espátula, puede ser de silicona o de madera, hasta que veamos que ya está muy difícil de seguir mezclando dentro del recipiente. Entonces la volcamos a la mesa de trabajo. Aquí empezaremos a amasar por aproximadamente 7 minutos. También puedes hacerla en una batidora amasadora siguiendo el mismo orden. Es muy fácil de amasar, es una masa suave y húmeda. Se te hará muy sencilla hacerla, ya que estos ingredientes se unen con facilidad. Como vemos, la masa en pocos minutos ya va tomando cuerpo y va quedando lista. Hacemos una bola y la regresamos al recipiente. Le ponemos una cucharada de aceite de oliva en la superficie. Esparcimos bien y esto evitará que la masa se seque. Cubrimos con un secador y la vamos a dejar reposar por aproximadamente 45 minutos. Pasados los 45 minutos vemos que la masa está lista y la vamos a volcar a la mesa de trabajo esparciendo un poco más de harina. Vamos a desgasificarla, apretando con suavidad la masa, la trabajamos un poco más. Se siente una masa muy suave y fresca. Recuerden que todos los ingredientes y detalles los encuentran en la cajita de descripción, para quienes quieran copiarla y tenerla entre sus recetas. Vamos a empezar a estirar la masa, siempre espolvoreando un poco de harina. Como yo prepararé una pizza rectangular, le voy dando esa forma. También pueden hacerla redonda si gustan. Salen 2 bases de 26 centímetros de diámetro con esta cantidad de masa. Voy a poner la masa en la fuente para horno que está cubierta con papel manteca o papel para hornear. Y la voy estirando hasta rellenar toda la base. Como es una masa elástica, te llevará pocos minutos tenerla bien estirada. Para que nos quede aún más pareja, con el rodillo la aplanamos un poquito más.
Y con un tenedor le hacemos unos agujeritos, así la masa cocina de forma pareja. Si a ustedes les gustan las pizzas de base muy delgada, pueden estirarla más y les puede salir para otra pizza chiquita, y es cuestión de gustos. Y empezamos poniéndole pasta de tomate. Puede ser la que ya viene lista para pizzas o prepararla ustedes mismos con tomates, cebollas y un poco de tomillo. Lo que se te haga más fácil y tengas a la mano. Le pondré una base de queso. En esta oportunidad estoy utilizando queso cheddar. Puedes utilizar queso mozzarella. La idea aquí es rellenarla con lo que más te guste, hacerla fácil y práctica. Me aseguraré que el queso esté en toda la base y no me queden espacios sin rellenar. Aquí les doy una idea de cómo la rellené. Primero le puse un poco de tocino que tenía en casa y que a todos les gusta. También corté salchichas. Esta idea de hacerla rectangular es buenísima, ya que le pones todos los sabores que en casa les gusten. Así haces una sola pizza para todos. Te ahorra mucho tiempo y lo mejor de todo es que queda deliciosa. Al centro le pondré hongos. Estoy utilizando los mushroom que vienen en lata. Para el toque dulce voy a utilizar piña en conserva que corté en pequeños trozos y le iré poniendo al lado del tocino y también al lado de las salchichas. Va quedando rica, pero también se ve muy bonita. Como nos gustan mucho las aceitunas en casa, estoy utilizando las verdes que vienen rellenas con pimiento morrón. Puedes ponerle aceitunas negras o verdes, aquí solo les doy la idea, ustedes ya le ponen lo que a ustedes les guste. Para darle un poco de color y sabor le estoy poniendo pimientos verdes cortados en tiritas muy finitas y también pimientos rojos al centro. La cubriré con más queso cheddar para que a la hora de hornear nos quede bien doradita. En casa nos gusta mucho el queso. A una parte de la pizza le voy a poner albahaca. Si puedes encontrar albahaca fresca, mucho mejor. Recuerden que vivo en Japón y para mí no es tan fácil conseguir los productos frescos, así que estoy utilizando este que tenía en casa, que es albahaca seca. Y no nos puede faltar el orégano, así que a la otra parte de la pizza le pondré un poco. Y la llevamos a horno precalentado a 220 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos. Y aquí está nuestra pizza doradita con un aroma espectacular. La vamos a cortar. Los invito a preparar esta receta, es muy sencilla de hacer. Puedes ponerle pollo, cebollas, kiwis, duraznos, hay muchas combinaciones muy buenas. Hazlo a tu gusto y verás el resultado. Miren lo delicioso que se ve. Voy a servirla en unos platitos. Y aquí les muestro un pedazo con el queso derretido y calientita, está lista para comer. Recuerden que todos los ingredientes, detalles y medidas están en la cajita de descripción con opciones para hacerles más fácil las recetas. Me encuentran en mis redes sociales como Gente Real Mili. Cada día somos más. Bueno amigos, ese es el resultado de la receta de hoy. Espero que realmente la pongan en práctica porque la idea está muy buena y sobre todo que la receta está muy fácil de preparar. Y desde hoy voy a enviar saludos a toda la gente linda que me sigue en mis redes sociales y me deja sus buenos comentarios aquí debajo de mis videos. Eso me ayudan a seguir adelante. Les voy a agradecer a todos y les voy a mandar saludos a todos, así que poco a poco lo iré haciendo en cada uno de mis videos. Hoy quiero empezar con algunos saluditos que aquí los tengo apuntados. Estos saludos van para Rose Malik, Lu Roxy, NB Houston, Sim, Acero, Clarita Luz González, Jenny Espinosa y la señora Nilda Guamaní. Muchos besos para todas ustedes desde Tokio, Japón. Todos sus comentarios y buenas vibras me ayudan a seguir adelante. Minasan domo arigatou gozaimashita. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!